Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo puso Jesús una comparación a los discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol, cuando echan brotes, os basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti. Aleluya. 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 Ya Daniel no está en la corte de Baltasar, ya no está en el palacio, ya Daniel está como en un momento ¿de qué? ¿Cómo se llama eso? Lo que le pasó a Daniel. Un éxtasis, así se dice, éxtasis. Daniel está viendo como una visión. Daniel no está borracho, Daniel no está drogado, Daniel no sufre de esquizofrenia ni nada de eso. Daniel está viendo algo cargado ¿de qué? De simbolismos, de imágenes que podrían darnos como miedo, terror, pero que al final como que todo cambia. ¿Qué es lo que ve Daniel en esa visión, en ese éxtasis, en esa experiencia como mística? Dice el texto que vio 4 ¿qué? Dice acá el texto, 4 fieras gigantescas salen del mar, las 4 distintas, y tienen como figuras de animales. No es que los animales sean malos, sino que los describen como animales, pero no son los animalitos que nosotros conocemos, no, como el águila, el oso, o el tigre, o el león, no. Utilizan imágenes parecidas a estos animales, como un tigre, por ejemplo, como un león, como un águila. Pero es para decirnos algo. Recordemos que esto es un lenguaje apocalíptico. Entonces el autor sagrado utiliza mucho ¿qué? Mucho las imágenes, los símbolos, con un significado. Y entonces 4 bestias. Y estas 4 bestias tienen una característica muy particular. ¿Cuál será? A ver si damos con ella. Ellas agarran, ellas descuartizan, comen como carne, son como unas bestias que tienen mucha ¿qué? Hambre, pero ¿hambre de qué? De carne. Les encanta la carne. Y dicen ahí que tienen esos dientes afilados para poder desgarrar. Y por allá aparece que sale en una de ellas un cuerno que dice ¿qué? Insolencias, como insultos. Es decir, estos 4 seres representan unos poderes
unas naciones que están en contra de, digamos, del pueblo de Israel. Recuerden que todo esto es puro lenguaje figurado. Entonces son como 4 poderes, 4 fuerzas, que lo único que quieren es atrapar y comer. ¿Cómo podríamos hoy nosotros traer a nuestra vida estas 4 bestias? ¿Cómo podríamos entender hoy estos seres que generan como tanto terror, tanto miedo? Entonces podríamos darles como un nombre a estas bestias, que lo único que comen es ¿qué? Carne. ¿Y carne de qué tipo? Carne humana. No tanto carne de animalitos, sobre todo carne humana, es decir, bestias, las bestias de hoy, que lo único que quieren es que atrapar al ser humano. ¿Para qué? Para destruirlo, para hacerle daño. ¿Cuáles podrían ser hoy estas bestias, hoy 2021? La injusticia, por ejemplo, el mal uso del poder. ¿Qué más? El consumismo, los odios, los rencores, la venganza. Muchas corrientes, como lo que vos decís, la famosa corriente esta de la ideología de género. Una cantidad de situaciones que, si no somos ¿qué? Acuérdense de las 2 características de Daniel, ¿se acuerdan? Entonces estas bestias llegan a nosotros, entramos en contacto con ellas, y si usted y yo no somos ¿qué? ¿Qué pasa? ¡Wow! Nos atrapan. El pueblo de Israel siempre estuvo como en una situación de carrera, de lucha, de no dejarse atrapar. Acuérdense, cuando Israel salió de Egipto, ¿quién salió detrás de ellos? El terrible faraón, porque quería ¿qué? Atraparlos. La historia de Egipto se repite en Daniel también, utilizando estas imágenes de bestias que lo único que quieren es saciar su hambre. Todo eso, todo lo que daña al ser humano son estas bestias. Todo. Lo más triste es cuando yo alimento mi propia bestia. Yo puedo alimentarla. Yo la voy alimentando constantemente. Aprendo a convivir con esa bestia. Esa bestia me va mordiendo poco a poco, me va como el vampiro, se va alimentando de mi vida. Entonces hay que tener cuidado de no caer en la trampa de estas bestias de hoy, del siglo XXI. Ya no tendrán pues, no las describimos como Daniel las vio, pero las de hoy son más sutiles, se camuflan como el camaleón. El camaleón tiene esa capacidad de, ¿cómo se llama eso? Le cambia la piel de acuerdo al lugar donde está. Eso tiene un nombre, ¿no? Se va camuflando
Entonces son bestias que si usted y yo nos descuidamos, nos atrapan, nos van atrapando. Entonces el pobre Daniel, me imagino que se asustó viendo todo eso tan terrible. Pero ya luego, ¿qué pasa en la escena? Entonces dice, durante la visión miré y vi que colocaban unos ¿qué? Unos tronos. Un anciano se sentó, su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como la lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión, es como un juicio. Y de pronto entonces van a agarrar a la bestia más terrible. Mataron a la fiera, la descuartizaron, la echaron al fuego, a las otras fieras le quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir ¿a quién? Una especie de hombre entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A él se le dio ¿qué? Poder, honor y reino. ¿Quién podrá ser ese ser que vio Daniel? Nosotros, ojo pues, nosotros los cristianos interpretamos esa imagen y le damos un nombre. ¿Cuál? Jesús. Para nosotros los cristianos, para los judíos no es Jesús, porque los judíos no aceptan ¿a quién? A Jesús ¿cómo qué? Como Salvador, como Mesías. Eso hay que tenerlo en cuenta. Usted habla con un judío piadoso, un judío no va a seguir a Jesús. El pueblo judío todavía está esperando ¿qué? Al Mesías. Ellos no reconocen a Jesús como Mesías, para que lo tengan en cuenta. Entonces nosotros, los cristianos, vemos en la visión del profeta Daniel a esa figura humana y creemos que es Jesús. Pero Daniel no veía ahí a Jesús, porque Daniel no conoció a Jesús, para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, en esa figura humana que se acerca, dice que después de haber acabado con las bestias, se le entrega ¿qué? El poder. Y hay una palabra clave en la lectura de Daniel. Empieza por la letra R. El reino. Entonces, para nosotros cristianos, esa figura es Jesús. Y Jesús viene a traer ¿el qué? ¿El reino de qué? El reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios. Y entonces el domingo pasado, ¿qué fue lo que celebrábamos? El reino de Jesús. Y hablábamos del reino de Jesús. Y en la reflexión que yo hice, allá en la parroquia grande, decíamos que ese reino tiene unas características. Vamos a recordarlas ya para cerrar ya este tiempo ordinario. El reino del que se habla acá en Daniel es el reino de ¿qué?
de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz. Entonces, con esta visión del profeta Daniel, vamos terminando ¿qué? El tiempo ordinario. Ya el tiempo ordinario lo terminamos mañana por la mañana hasta las 12 del día, porque ya mañana por la tarde empezamos ¿qué, Fabián? No le digan el Adviento. ¿Y qué significa la palabra Adviento, Fabián? ¿Cómo? La llegada, la venida de Jesús. Entonces, esta figura que ve Daniel, ¿ya llegó? Como que no. Ya llegó. Ya llegó, llega y pilas pues a ver, ya llegó, llega y estamos utilizando los tres tiempos. Ya llegó, pongan atención, ya llegó, llega y vendrá o llegará. Es decir, el reino de Jesús ya llegó, ya está hoy y seguirá o llegará en plenitud. Mire cómo es de hermoso todo esto. Daniel ve a esa figura que viene, pero ¿viene a dónde? ¿A dónde viene esta figura que ve Daniel? ¿Viene a dónde? Muy bien, María Guadalupe, viene a nosotros. Sigue viniendo, seguirá viniendo, porque es que es continuo, es como un eterno presente. Entonces, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Daniel vio algo que no entendía, una figura humana, pero nosotros tenemos la ventaja sobre Daniel. Y es que nosotros ya sabemos quién es ese ser que él veía. Es como cuando usted está en la calle y se pone una gorra, un sombrero y se pone el tapabocas y se pone esas gafas como las tiene usted ahora. Y usted va por la calle y usted dice, ve, allá viene fulanito de tal, este me conoce muy bien, y se acerca a esa persona y pasa derecho y usted, Salvador, se extraña, ve, no me vio, no me quiso saludar. ¿Qué pasó allí? Ah, es que ese amigo de toda la vida lo vio a usted, pero no lo vio. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Ah? No lo reconoció porque estaba cubierto. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Pero nosotros tenemos la ventaja, como les decía, que ahora sí vemos realmente quién es, porque se ha descubierto, se ha revelado como es. Entonces, esa figura humana de Daniel en Jesús ya no se ve así como un ser extraño, como que no podemos saber realmente quién es. Ya
hoy nosotros sabemos que es Jesús de Nazaret. Y el reinado que Jesús viene a proclamar, a anunciar, ya lo estamos viviendo entre nosotros. ¿A través de qué? ¿Qué nos dice el prefacio? ¿El reino de qué? De la justicia, de la verdad, de la gracia, de la paz. Y póngale más adjetivos. Entonces, eso es lo que celebramos nosotros durante todo el año litúrgico. Celebramos que ha venido Jesús a nosotros, que Dios se ha humanizado. Esa es la Navidad. La Navidad es el Dios humanizado. Como no podemos tener acceso directo a Dios, porque Dios es el inalcanzable, no lo podemos abarcar, entonces, ¿a través de quién? A través de Jesús nos damos cuenta cómo es quién, cómo es Dios. Tenemos acceso a Dios ¿a través de qué? A través de Jesús. Por eso celebramos la Navidad, el Dios humanizado. La Navidad, que la estaremos celebrando ya en el mes de diciembre, no empezó ya. Ahora, escuchando noticias, uno se da cuenta pues de lo que hoy se vive en la sociedad consumista. Ya para muchos la Navidad empezó ya desde octubre, noviembre. Y yo ahora escuchando una emisora pues de noticias, pues yo me ponía a pensar ahí sentado en la cama, esta Navidad de hoy tiene un gran ausente. Oiga, esta Navidad de hoy tiene un gran ausente. ¿Quién será? Jesús. Qué cosa tan charra, tan extraña. Una Navidad sin Jesús no aparece por ninguna parte. Mucho color rojo, mucho color verde, mucho Santa Claus o Papá Noel, el viejito barbudo como vos, muchos trineos, muchos duendes, muchos arbolitos, muchas luces, mucha comida, mucho pozole, pero ¿y dónde está Jesús? Perdido, el niño se perdió. Sí. Y como es un niño, es que ese es el problema de Jesús, que no es atrayente, no vende. Es que vamos a ser bien sinceros y vamos a poner las cartas sobre la mesa. O vamos a hablar aquí a calzón quitado, como decimos nosotros. Es que, ¿qué va a ser de atractivo un niño pobre? ¿Qué va a ser de atractivo una campesina casada con otro campesino bien pobres? Es que eso no atrae. Eso no atrae. En cambio, lo que atrae sí es lo bonito, lo bien vestido, lo cómodo. Pero ¿qué va a ser de atracción un muchachito que le tocó cuando nació, recién nacido, que lo pusieran en un cajón de madera,
como cama, como cuna. Eso no atrae. Y lo que decís vos, eso no vende. Eso no vende. En cambio, el viejo gordo panzón, vestido de rojo, ese sí atrae. Pero el muchachito pobre no atrae para nada. No atrae. Entonces, una Navidad sin Jesús es lo que hoy se ve. Llegó la Navidad, pero para muchos la Navidad es simplemente como la envoltura. Mire qué cosa tan curiosa. Eso es como usted, Salvador, va a dar un regalo. Entonces se consigue una caja de cartón, compra papel de ese de regalo bonito, dorado, con muñequitos, dibujitos, y le pone un moño, y ese regalo, ese paquete quedó muy bien, muy llamativo, muy dorado, muy bello, muy atractivo. Y usted se lo da a X persona y la persona dice: ¡ay! ¡Qué belleza lo que me dieron! ¿Qué te dieron? Mira, mira. ¡Ah, está muy bonito! Vaya, destápelo. ¿Y qué hay allí? Nada. No hay nada, está vacío. Y entonces nos dejamos engañar. ¿Por qué? Por la envoltura. Para muchos eso es la Navidad. Simplemente me dejo atraer por la envoltura, porque no hay nada. Puro, ¿qué contenido hay? Nada, es un absurdo, una estupidez, una tontería. No caigamos en eso. Una Navidad sin Jesús, eso no tiene sentido, eso es una payasada, eso es simplemente una pantomima, puras apariencias, pero no hay nada de contenido, porque la envoltura te da un poquito de felicidad, de contentillo, te gozas, pero a la hora de la verdad, eso es ¿qué? Banal, pasajero, superfluo. No queda nada. Entonces, ¿qué queda de las Navidades anteriores? ¿Qué nos ha quedado de las Navidades anteriores? Muchos podrían decir, nada, nada. Porque convertimos la Navidad simplemente en una superficialidad. Y eso no tiene sentido. Podríamos quitar el título del nombre de Navidad y poner fiestas de fin de año. Sería como algo mejor, pero no utilizar la palabra Navidad para que lo que se vive ya al final de año, en diciembre. Fiestas de diciembre. Y las fiestas de diciembre son fiestas de comprar cosas y de otras tonterías en las que caemos. Entonces, ya para terminar este año litúrgico, pidámosle a Jesús, al Señor, que este Adviento que vamos a empezar a celebrar mañana, nos ponga ¿qué? Como a echar cabeza, a pensar. Jesús ya vino, viene, vendrá. Está ya dentro de nosotros, ya está en medio de nosotros, pero seguimos siendo tan ¿qué? Tan tontos. Es como el sabio que le dijo al discípulo, no le dijo, le dijo al discípulo, a ver si me acuerdo bien de la historia, mire, y el discípulo miraba, y el maestro le pregunta al discípulo, ¿qué es lo que miras? Y el discípulo le contestó,
miro tu dedo, miro tu dedo. Y el maestro le señalaba era el sol. Muchas veces no miramos lo que es lo esencial. Miramos otra cosa. Usted estaba mirando para allá. Ay, por Dios. Miremos lo real. Miremos a quién, Fabián. Miremos a Jesús, que sea el centro de nuestras vidas. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.